Dios les bendiga a mis hermanos y amigos. Qué privilegio una vez más en esta hora estar aquí para llevarle una reflexión más de la palabra del Señor. En esta su página que es Estudios y Reflexiones Bíblicas. Sea cada uno bienvenido a nuestras reflexiones y le invitamos a que nos siga. Y un saludo a todos los hermanos del Ministerio Cristiano Ebenezer Atlanta y a todos aquellos hermanos y amigos que nos sintonizan en los diferentes lugares del estado de Georgia y en otros estados también y países. A cada uno reciban un saludo de su amigo Ernesto Cruz y pastor del ministerio mencionado. Estoy una vez más acá, me es un honor, como siempre, llegar hasta ustedes, ya sea en su hogar o ahí en su carrito o donde quiera que nos pueda sintonizar. Le invitamos todos los viernes, 7 de la tarde, hora del estado de Georgia, Estados Unidos. Estaremos llevando a usted estos temas bíblicos con el objetivo y finalidad de que seamos edificados y que la palabra del Señor bendiga su vida. En esta oportunidad quiero hablarles bajo el tema ética bíblica cristiana. Y voy a basar esta reflexión de este día en unos versos muy hermosos del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma de aquel tiempo, pero que es para la iglesia del Señor de toda la historia. Voy a leer como base a esta reflexión en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, su capítulo 12, verso 1 y 2. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios con toda reverencia a su nombre. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra de Dios, qué hermosa la palabra de Dios cuando llega a nuestros corazones, nos bendice. Ese es el propósito de Dios, bendecirnos. Así es que en esta oportunidad que Dios me da de llegar hasta usted, repito el tema o título de la reflexión, ética bíblica cristiana. ¿Por qué el tema y bíblica cristiana? Porque puede haber también, ¿verdad?, el tema, diferentes temas. Por ejemplo, puede haber ética bíblica judía, donde hay una rama de ellos que creen solo en el Antiguo Testamento. Puede haber otro que sea ética, vamos a decir, budista. Entonces, por eso la aclaración del tema ya, ética bíblica cristiana. Y como base, ya la palabra leída, lo que el apóstol nos recomienda a nosotros es que cada día nos renovemos, podamos crecer, podamos mejorar nuestro comportamiento, que por allí va el tema. Estar siempre dispuestos a estar dentro de la voluntad de nuestro Dios. Quiero comenzar ya de lleno esta reflexión diciéndoles lo siguiente. ¿Qué es ética? ¿Qué es ética? Bien, una definición de ética es la siguiente. Es la ciencia del comportamiento humano. Eso es ética. Cuando hablamos de ética, estamos hablando específicamente del comportamiento humano. Desde allí podemos comenzar a visualizar
que la ética está en todos los lugares donde hay seres humanos. Está en la empresa, está en los movimientos políticos y en las diferentes entidades donde hay humanos desarrollándose. Por supuesto, la ética está también en el cristianismo y a esta la conocemos como ética bíblica cristiana. Pero cuando decimos que la ética es la ciencia del comportamiento, ya tenemos que irnos desligando de ciertas éticas. ¿Por qué? Porque la nuestra está basada en la Biblia, que es la palabra infalible de Dios. Pueden fallar los hombres, pueden fallar los negocios, pueden fallar los sistemas políticos, pueden fallar los sistemas humanos, pero la Biblia damos por sentado que es palabra de Dios y es infalible, no se equivoca, es veraz, es verdad. Entonces, nosotros los cristianos estamos llamados a tener un estilo de vida basado en lo que nos ocupa hoy esta reflexión, que es ética bíblica cristiana. Las preguntas de la ética son las siguientes. Algunas preguntas que hace y también contesta la ética. La primera pregunta sería: ¿cuáles son las metas que debemos buscar? ¿Cuáles son las metas que debemos buscar? Esa pregunta la hace la ética. La segunda pregunta es: ¿qué clase de persona o qué clase de personas debemos ser? Tercera pregunta: ¿cuáles son las normas que debemos seguir? Estas son las tres preguntas que hace la ética. La voy a repetir. ¿Cuáles son las metas que debemos buscar? ¿Qué clase de personas debemos ser? ¿Cuáles son las normas que debemos seguir? Estas son las grandes preguntas que el estudio de la ética pretende contestar. Pero quiero en esta hora ya hacer una separación entre la ética, podemos decir, general de todos los humanos, que está, como ya he dicho, la ética está en todo lugar donde hay humanos. Porque la ética es la ciencia del comportamiento. Y los seres humanos, al tener esa bendición que Dios nos compartió, el razonamiento, nuestro comportamiento va también de acuerdo a la razón, al razonamiento. Pero cuando ya llevamos la ética al campo de la Biblia, al campo del cristianismo, ya es otro nivel, podemos decir. Porque ya hay muchas cosas que tienen que estar regidas por lo que dice la palabra de Dios y no solamente por un objetivo que se quiere lograr, sino que los objetivos que se quieren lograr tienen que estar dirigidos por los estándares de la palabra de nuestro Dios, es decir, por las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No así la ética en el campo de la sociedad que no tiene una responsabilidad con Dios o que no tiene un compromiso con Dios, que no ha dado la oportunidad que Cristo more en él. Entonces, la sociedad que no tiene a Cristo en su corazón, que no es gobernado, dirigido, guiado
por la persona del Espíritu Santo, sí está llamado a tener un estándar de ética, pero jamás igualará el estándar del comportamiento de un hijo de Dios, de un discípulo de Cristo, de una persona renovada por la fe y alcanzada por la gracia del Señor, habiendo sido perdonados sus pecados, para llevar una vida nueva, diferente a la que vivíamos cuando no conocíamos a Dios. Entonces, ya desde allí tenemos esta separación tan grande entre la ética de todos los seres humanos y la ética bíblica cristiana. Digo esto porque hay una frase que se hizo célebre por un filósofo y político italiano. Quizás muchos de ustedes ya han leído de él o ya han oído de él. Y este gran personaje se llamó Nicolás Maquiavelo. Él hizo célebre la frase: el fin justifica los medios. Esta frase domina hoy en día en la política, en los negocios y en otras entidades hoy en día. Pero esta frase, aunque es muy común y se usa en lo mencionado, no está permitida dentro de la ética cristiana. Porque la frase de este gran filósofo, este gran pensador italiano Nicolás Maquiavelo, dice: el fin justifica los medios. O sea que si el fin que se quiere alcanzar es bueno, no importa cuál sea el medio. Ese es el pensar de la sociedad o de los grandes grupos o organizaciones humanistas, donde dicen, bueno, si alcanzamos este fin, no importa cómo lleguemos. Eso está permitido allá afuera. Cuando hablo afuera, hablo de lo que es la comunión del cristianismo. Pero dentro de la comunión del cristianismo, esta frase no está permitida. Y le quiero decir por qué. Por lo siguiente. Primero, el fin que buscamos dentro de la fe cristiana, el fin que buscamos debe de ser bueno. Y cuando hablamos de un fin, podemos decir un proyecto que tenemos en la familia, un proyecto que tenemos como congregación, un proyecto que tenemos a alcanzar individual. Por supuesto, no le estoy hablando en este momento de la salvación. Si ya estamos dentro de la iglesia, ya tenemos la salvación y nos gozamos en ella. Pero como salvos, el Señor nos permite que nos proyectemos en la vida, que nos proyectemos como congregación donde Dios nos permite servirle. Dios nos permite también que nos proyectemos como familia, y no está nada mal tener objetivos, hacernos desafíos a lograr. Como individuos estamos llamados a crecer, a mejorar. El discípulo de Cristo está llamado a mejorar todos los días en el ambiente que se mueva, ya sea un líder, ya sea un ministro, o sea un hermano común de la congregación. Como discípulos de Cristo estamos llamados día tras día a superarnos. Y en esta superación podemos decir, cada uno tenemos objetivos, ya sea colectivos o sea individuales. Pero ese fin que buscamos debe de ser bueno en todos sus aspectos. Primero, fundamentalmente digno de ser perseguido. Segundo, nuestro motivo, o sea, el motivo por qué buscamos progresar o el motivo por qué nos enfocamos en algo, debe también de ser bueno.
surgido de un buen carácter. Tercero, el medio para lograr el fin también debe ser bueno, de acuerdo con los principios correctos, ya que ni un buen fin ni un buen motivo es compatible con un medio corrupto. O repitiendo, ya que ni un buen fin ni un buen motivo es compatible con un medio corrupto. Para que nuestra conducta sea digna de aprobación, debe ser buena en los tres sentidos. Además, el fin, el motivo y el medio son todos inseparables. Así es que, mis amados hermanos, amigos, dentro de la ética bíblica cristiana, Dios mismo nos hace un llamado a que vivamos de acuerdo a los estándares establecidos por el Señor, ya que no se nos permite como cristianos la frase el fin justifica los medios. O sea, si al final lo que voy a lograr es bueno, no importa a quién atropelle, no importa sobre quién pase. Eso es para el mundo sin Cristo. Para nosotros los cristianos tenemos un estándar de vida más elevado. Tenemos la responsabilidad de desarrollar las virtudes que para el mundo son de excelencia. Para nosotros, como se dice en un estudio que estoy dando, son la norma a vivir común. Eso es, hermanos, la ética bíblica cristiana. Reconocer que el Señor nos ha transformado a través de su palabra, a través de los medios que Él nos ha dado, para que podamos decir el fin, el motivo o el objetivo y el medio tienen que estar en combinación, en la combinación de un comportamiento elevado, de un comportamiento donde agrademos a Dios, donde vivamos en la voluntad de Dios. Así es que dentro del cristiano, en los propósitos que nos hacemos, debemos de tomar en cuenta estas cosas. El fin, el objetivo y el medio deben de estar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque no puede haber buen fin si se usó un medio corrupto. No puede haber un buen fin si el medio no fue de acuerdo al estilo de vida que debemos tener como hijos de Dios. Desde un enfoque bíblico, la pregunta acerca de los propósitos, las personas y las prácticas se resumen en una sola pregunta. ¿A qué nos está llamando Dios para ser y hacer? Recuérdese que ser y hacer son dos cosas diferentes. Ser es lo que yo soy y hacer es las cosas acciones que hago. Y de acuerdo a lo que soy, así son mis acciones. Si soy una persona pacífica, o si usted es una persona pacífica, sus acciones estarán llenas de paciencia. Si es una persona, su ser está todavía estancado, sin crecer, sin madurez en el Señor, sus acciones serán inmaduras. Entonces, por eso, el Señor nos hace un llamado a que seamos gobernados por Él, a que seamos dirigidos por su Espíritu Santo. Y haciendo un pequeño paréntesis y una aplicación, quiero decirles, mis hermanos, donde quiera que usted se encuentre,
que el Señor no nos ha enviado por allí a solas, no nos ha enviado por allí sin recursos. Él nos da el estándar de vida, el estándar ético que tenemos que tener como sus hijos, pero nos equipa con su palabra, con su Espíritu Santo, con los ministros que el Señor ha levantado, maestros de Biblia, ministros que el Señor usa en las diferentes esferas para que nosotros seamos edificados. Entonces el Señor nos da un estándar a vivir, pero también nos da el equipaje. Esa es la bendición que tenemos como creyentes. Así es que Dios nos pide que seamos lo que decimos y lo que las acciones también hablan. En otras palabras, podemos decir, el testimonio que damos habla de quiénes somos. Y la ética nos manda a que nosotros publiquemos la belleza que tiene el Evangelio, la belleza que tiene ser un discípulo de Cristo. El Señor ha moderado nuestra conducta de tal manera que no somos los mismos como éramos antes de conocerle. Ahora nuestro ser y nuestro hacer es distinto y todo se lo debemos a la gracia de Dios, porque al final del día nada hacemos por nuestra cuenta, todo se lo debemos al Señor. Nuestro perdón de pecados, nuestra salvación, que está segura porque es Cristo quien pagó por esa salvación para nosotros. Eso, hermanos, es una tremenda bendición. Qué belleza saber que Cristo nos ama, está con nosotros y nos ha equipado y nos dice, vive de acuerdo a estos estándares, pero yo te equipo, yo estoy contigo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y dice, también les enviaré un consolador, el Espíritu Santo. O sea, que no estamos solos en este llamado a la ética, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. El llamado efectivo ha sido definido claramente por Anthony Hoekema, un gran escritor, como el acto soberano de Dios en que a través del Espíritu Santo capacita al oyente para que responda al Evangelio con arrepentimiento, con fe y con obediencia. Entonces, la palabra obediencia es muy importante dentro de la ética cristiana, bíblica o bíblica cristiana. La obediencia es el moderador del cristiano en palabras simples. Cuando hablamos que la ética es el moderador de la conducta cristiana, la obediencia, me rectifico, la obediencia es el moderador de la ética cristiana, estamos hablando de un tema profundo de la Biblia. Porque muchas veces nosotros los seres humanos, y estoy hablando ahora directamente con los hermanos de la iglesia, en cualquier lugar que invoquemos el nombre del Señor, en cualquier denominación que vaya a escuchar esta reflexión, a todos la Biblia nos manda a que seamos obedientes, a que obedezcamos, porque 1 gramo de obediencia es más que toneladas de sacrificios. Pero nosotros muchas veces, tradicionalmente, se han entendido equivocados las prioridades. Y hay personas que se afanan en una cosa, pero olvidan la obediencia. Y esto, cuando se olvida la obediencia, se olvida la ética, se olvida el buen comportamiento y nos lleva a una situación legalista. A mí no me han contado esto, yo lo he vivido. Hay personas, hermanos, que piensan que porque está enfocado en uno de los elementos de la gracia, ya tiene todo y no le importa el comportamiento. Esa es una conducta equivocada, porque la vida fructífera en el Señor, la vida ética, la vida bíblica, la vida, hermanos, cristiana, está dirigida por el Espíritu Santo, pero es a través de nuestra parte, que es la obediencia a Dios. Hay algunas personas que piensan que porque oran mucho, tienen la licencia de maltratar a los demás. Porque como yo oro tantas horas al día, pues tengo la licencia de maltratar a fulano, de decirle lo que yo quiero a la persona. No, está equivocado.
Porque si la oración es sincera, le va a llevar a que practique los buenos modales. La ética cristiana debe de estar en nosotros, hermanos. La oración sincera nos lleva, y perdónenme lo que voy a decir, minutos de oración sincera vale más que horas de oraciones legalistas. ¿Y por qué digo esto? Porque de primera mano lo he vivido. Platicaba con un hermano, muy buen hermano. Por cierto, doy fe que es muy buen hermano. Pero platicábamos, tengo mucha confianza con este hermano. Y él me decía que ora mucho, que a veces ora 3 horas en la madrugada, 4 horas, y que si no, él se siente vacío. Y yo, hermanos, créame que soy alguien que en todos los elementos de la gracia creo. Y la oración es un elemento de la gracia. No me vaya mal a interpretar. Pero quiero aclarar algo en este punto. Porque estoy hablando de la ética, del comportamiento y de que la obediencia es mayor que los sacrificios. Entonces, yo observaba en mi hermano una conducta muy áspera, una conducta muy no digna de un creyente que está avanzando en todas las áreas. Un trato muy rudo a sus hijos, a su esposa, a su prójimo. Entonces, en una plática profunda que tuvimos y le pregunté cuando él me dijo que oraba de 3, 4 horas, 6 horas en la noche, le digo, hermano, ¿y cuánto usted lee la Biblia? Y me sorprendió su respuesta. Me dice, en eso te voy a ser honesto, no la leo. Paso semanas que no abro la Biblia. Y dije yo, aquí está el problema. Porque mi hermano se preocupa mucho por hablarle a Dios, pero se ha descuidado en la otra área fundamental, que es que Dios le hable a él a través de su palabra. Cuando tenemos esos vamos a llamar desequilibrios, estamos en problemas. La vida cristiana tiene que ser integral. Oramos al Señor, leemos su palabra, procuramos el mejorar cada día nuestro carácter, nuestros temperamentos, como he hablado en otras reflexiones, y ese conjunto de valores, de virtudes, son los que nos hacen testificar al mundo que en realidad en Cristo tenemos una vida nueva. Así es que les invito, mis hermanos, a que vivamos la ética bíblica cristiana obedeciendo al Señor. Y para concluir esta reflexión de hoy, porque la voy a continuar para la próxima semana, quiero concluirla con lo siguiente. La ética, que es el comportamiento, en otras palabras, el desarrollo de la vida cristiana, nos manda a que tengamos una actitud de crecer integralmente. Pongo un ejemplo, por decir algo. Si usted no es un ministro o es un ministro que todavía tiene que trabajar secularmente y tiene que dedicar, el Señor le ha dado la facultad de dedicarle al servicio del Señor 3 horas diarias, por poner un ejemplo. 3 horas diarias tengo para el Señor o para su obra o para mi crecimiento espiritual. Tiene que dividir esas 3 horas en todo lo que estoy hablando acá. Tiene que dividirlo, esas 3 horas, en oración, en lectura de la palabra del Señor, en la consagración al Señor en todos sus elementos, y también debe de buscar la mejora de su conducta para que juntos la oración, el ayuno, la vigilia, la lectura de la palabra del Señor y el amor a los hermanos, que ahí es donde se demuestra la realidad de nuestro comportamiento, entonces es que tenemos una vida fructífera y estamos creciendo en el Señor. Si es que la ética bíblica cristiana es un tema profundo que todos debemos anhelar, porque nos manda a estudiar los estándares que debemos seguir día tras día
para agradar a nuestro Señor, que nos ha llamado de una vida que estábamos perdidos a una vida de esperanza, de una vida de tiniebla a una vida de luz, de una vida, hermanos, donde no tenía sentido, a una vida donde tiene sentido, donde tenemos esperanza. Y nuestra esperanza no es otra que vivir eternamente con el Señor, pero para ello debemos de buscar estos temas que nos iluminan a través de los méritos que Cristo hizo en la cruz, conociéndolos y dándole a Él lo que Él tiene que llevarse siempre, la gloria, y que nosotros siempre dependemos de Él, y que porque dependemos de Él tenemos que testificar con denuedo la obra que Él ha hecho en nosotros y saber que a través de su Espíritu Santo podemos alcanzar, mejorar cada día. Y concluyo con esto esta reflexión, como dijo el apóstol Pablo: ninguno podemos pretender haberlo alcanzado, pero estamos avanzando cada día y nos proponemos seguir avanzando y nos proponemos seguir aprendiendo y nos proponemos seguir mejorando día con día. Hermanos y amigos, esta ha sido la reflexión de esta oportunidad. Espero la pueda escuchar si tiene la oportunidad, y que Dios le bendiga. Le doy en esta hora, ¿verdad?, la bendición sacerdotal donde quiera que esté, aquella bendición que Aarón compartía con los hermanos, con sus hermanos en la congregación de Israel, que ahora, ¿verdad?, tenemos nuestro gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Esa bendición esté con usted, el Señor ponga paz en su corazón y el Señor tenga misericordia de usted y el Señor haga resplandecer siempre su rostro en su vida y su presencia lo acompañe. Dios le bendiga y hasta la próxima.